Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 7 de noviembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, unas fiestas patrias movidas. No hay otra forma. Desabastecimiento en Ciudad Capital. Hay puntos cerrados. Ya en Colón inició una marcha a las 4 de la madrugada. Los bananeros dicen que se sumarán a este paro. Hay también problemas en, bueno, obviamente hoy la lupa está puesta en el área educativa. La ministra de Educación ha dicho que hay que regresar a clases. Quedan 27 días hábiles de clases para que culmine el año. Y para que se pague la beca en esta última fase hay que completar el año escolar. ¿Qué va a pasar en el día de hoy? En un día en el cual, bueno, en España, movilizaciones debido a la investidura y a la amnistía que pretende dar Pedro Sánchez a los independentistas catalanes, sobre todo. Un día también donde ya van 10.000 muertos, según las fuentes gazatíes, en el asedio israelí sobre este área de Gaza. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Hoy, martes 7 de noviembre. Exacto. Hace exactamente un mes, el brutal ataque del grupo terrorista Hamas contra el pueblo de Israel. Mujeres y niños indefensos y adultos mayores fueron asesinados y fueron a su vez secuestrados otros, más de 240 rehenes que se estima tiene Hamas. En este sábado del 7 de octubre, Israel vivió su peor momento de crisis de seguridad. Se durmieron en los laureles. Y de eso el primer ministro Netanyahu tendrá que rendir. A partir de cuentas de lo que pasó ahí. No habla de eso. Pero ese fue un momento del grupo terrorista que hizo un daño terrible, pero que a su vez tuvo unas consecuencias, generó un odio en la dirección política. Y el odio no fue consejero para guiar nada. Nada. A lo largo de este mes hemos visto, este es el conflicto más largo de la historia del Estado de Israel. Del Estado de Israel. Es el más largo, el más sangriento y el que más le ha costado en imagen internacional. Además que ya genera protestas a lo interno de Israel. No es que nosotros tengamos o no una posición. No, nosotros condenamos el terrorismo de Hamas, sin duda alguna. Sí. No nos debe quedar ninguna duda. Pero hoy se cumple 30 días de que ha avanzado esto. ¿Y qué datos tenemos para brindarle? ¿Qué debe saber usted? Primero, más de 9.000 personas han muerto en Gaza, de los cuales el 62% de ellos tienen rostro de mujer y de niño. La guerra tiene rostro de niño, muertos, llorando, temblando, mujeres muertas, asesinadas. Y usted puede asumir de los 10.000 que unos 3.000 son civiles, varones. ¿De esos cuántos serán realmente miembros de Hamas, el grupo terrorista? ¿Cuántos? ¿10%? Porque en las estimaciones más grandes, uno asume que de cada 10 personas civiles que son afectadas o mueren en estas, uno debe. Esto era cierto en donde se ha desarrollado este tipo de guerras, de exterminio. Esto pasa en Ucrania. Pero compares las cifras y tenga cuidado con las cifras, se lo advertimos. Las cifras que manejamos de diferentes, de Israel, de Hamas, de la inteligencia europea, de la inteligencia norteamericana, de la inteligencia rusa, de todas. Usemos estas cifras con cuidado. De estos 10.000 que se han matado en 30 días, civiles, entre terroristas, que no son civiles, que son asesinos. Y la guerra en Ucrania, que cumple 1 año y 8 meses en noviembre, 22. Allí han muerto como 15.000 civiles. Sí, 1 año y 10 meses.
Porque No, sí, no, porque enero, fue en febrero. Si febrero. estamos en Sí. noviembre, son, No, son 3 tele, 4, 8. 24 de... Sí. Bien. Esto le indica a usted que han muerto más civiles proporcionalmente en el tiempo en este encuentro, además por la densidad de población que hay y por el camuflaje que hacen los terroristas con la población civil. En Ucrania la destrucción del Estado es mayor. ¿Por qué el Estado? Porque es mucho más grande. Y los asesinatos que se han cometido allí son horribles también. Porque allá también la guerra tiene rostro de niño. Hay muertos, de acuerdo a los ucranianos, más de 300.000 tropas rusas muertas o heridas. De lo propio dicen los rusos de los ucranianos. No hay ninguna guerra buena. Y es la Transísmica está cerrada a la altura de la universidad, por si acaso usted está usando esa ruta. Esto para que usted recuerde un día, la tristeza de un día como hoy. Y súmele a esta tristeza, porque además, en medio de esto, una cosa que usted debe saber, vamos a hablar de Panamá, quiero rápidamente salir de este tema internacional porque esto pone el contexto en donde esto se está desarrollando. No es por gusto que hay estos cierres aquí. Ahora les cuento sobre esto. Mientras esto está ocurriendo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, hace diplomacia en avión, en el aire. Estuvo en Cisjordania, hablando con Abbas. Estuvo en Egipto, estuvo en Qatar, estuvo en Jordania, estuvo en Israel, estuvo en Riad. En este momento debe estar o llegando o está ya en Tokio en la reunión del Grupo 7. ¿Qué intenta los Estados Unidos plantear? Que Estados Unidos está pidiendo un alto al fuego para suministrar a Gaza sí, de medicinas y alimentos y gasolina. Israel se opone a un alto al fuego. Lo que ha permitido es que Jordania lance con aviones suministros, muy pocos por cierto, para la población. Y centenares de camiones han entrado sin que la población se pueda mover y siguen los bombardeos intensos. Ayer más de 400 incursiones, o 350. Esto ha generado una protesta global en los centros universitarios de los Estados Unidos, de Europa y del mundo en general y de las poblaciones árabes. Y ha echado por tierra lo avanzado que había hecho Israel, en un sentido positivo, de sus acciones diplomáticas con países árabes. Lo que le es difícil mantener esto mientras esta guerra y las imágenes que estamos teniendo de esa guerra golpeen diariamente en la pantalla de televisión, Fernando, sí. Y lo que usted lea. Eso. Entonces, ese mundo entra hoy también en otra tensión, que es la que se genera en España. En España de ayer, que en la calle Ferrá, Fernando, donde está la sede central del PSOE en Madrid, hubo protestas que se extendieron por lo largo del país. Miles de protestas, miles de personas protestaron con la línea que ha tirado Feijóo de impedir con la gente en la calle la inauguración del gobierno, se llama la investidura, porque ya tendría, de acuerdo a la información que ellos tienen y que tenemos nosotros, la tienen o están muy cerca de un acuerdo para la investidura de Sánchez y el ataque al PSOE, la forma en que se está hablando, el lenguaje en que se está hablando de traiciones, de la traición a la patria, es el mismo lenguaje que usted ve aquí. Ahora le hablo sobre eso. Y pone al Partido Socialista, que también viene de luchas, y quizás probablemente de más historia de luchas, pero pone a España en el borde del rompimiento de la estructura constitucional. Sí. Lo habíamos advertido, Fernando. Sí. Ahí está ocurriendo. Bien. Esto usted lo planteó porque creo, Fernando, a nombre suyo y mío, y de todos los trabajadores de esta empresa, nosotros estamos en contra de la campaña que se ha montado contra los periodistas en este país. Acusar a los periodistas
de traidores a la patria a distinguidos periodistas, independientemente de que en momentos hemos tenido diferencias con respecto a esto. Nosotros nunca hemos alegado, ni alegaremos, ni el cierre de medios, ni el ataque personal contra nadie. Nunca. Como consecuencia de eso, no podemos aceptar, bajo ninguna circunstancia, ni estar callados frente a las acusaciones irrespetuosas que están haciéndose contra los periodistas provenientes de dirigentes magisteriales, que es lo peor. Porque un argumento es independiente que lo emita. Por ejemplo, sí, un dirigente de cualquiera, magisterial, médico, puede tener una opinión sobre la mina. El argumento que él esgrima es independiente de él. El argumento vale por él mismo. Y eso es diferente a la información que depende de quién se la dé. Por ejemplo, lo que hizo la ex ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, al acusar en cadenas nacionales que Panamá está violando los derechos humanos, Panamá, el gobierno de la República de Panamá. Yo no le preguntaría a la señora ex ministra, ¿quién viola los derechos humanos en esta república? ¿Quién viola? ¿Cuántos muertos de fusil, de arma ha habido aquí en este país? Es precisamente la falta de acción es la que está violando los derechos de nosotros, señora ex ministra de Relaciones Exteriores. Lo peligroso es que lo haga usted, que se supone debe tener un nivel de información más adecuado. Hoy en La Estrella de Panamá aparece esto. Y que fue parte del gobierno. Retiran invitación a Erika Moines para cena de gala del American Council Washington por divulgar información falsa. Esto está en La Estrella de Panamá. Ese tipo de información, que la recoge de algún lado que alguien se la dio, sin verificar, es lo que nos tiene a nosotros así donde estamos. Ahora le hablo sobre esto, una reflexión sobre Panamá. Pero también ayer Donald Trump compareció ante el juez en Nueva York. Es su única comparecencia en este proceso. Quiero que ustedes sepan que este es un juicio civil, en la que el veredicto de este juicio ya lo emitió el juez. Ya dijo que Donald Trump era culpable de estafa. Lo que él está determinando en este juicio es el monto de la compensación de esa estafa. Si son los 250 millones que pide la señora fiscal y la anulación de las marcas de Trump en el estado de Nueva York, ¿no sé? Eso es lo que el fiscal, digo, el juez. Y hay juez y no hay jurado, porque los abogados del señor Trump se les olvidó pedirlo. Entonces un juez es el que está definiendo esta razón. Ahí no se está definiendo si él es culpable o no, es que ya el juez determinó que era culpable cuando vio el expediente. Entonces el señor Trump usó el día de ayer para burlarse, atacar al juez, y el juez tuvo una confrontación permanente con él, hasta el punto de que el juez le dijo al abogado de Trump: o usted lo contrata a él o suspendo la audiencia y haré todo lo posible en mis manos por hacer extensivo la información que disponemos de culpabilidad para que pague el precio más alto. Entonces, en este juego de Trump, de acostumbrado a burlarse del juez, a acusar y deshacerse del acusado, ayer debe saber usted que ya él estaba condenado. Bien, esto va a seguir en otros procesos en los Estados Unidos. Pero esto rarece en la historia de nuestro país. Y si usted ve a América Latina, dice lo que está pasando en nuestra América Latina, Fernando. En primer lugar, tómelo por donde ustedes quieran. Venezuela empujando un referéndum no vinculante contra Guyana y aplastar la oposición con un pseudonacionalismo a un tema que requiere ser resuelto por cortes internacionales. ¿No? Fíjate. Y la idea de él, que hablaba de que si hay prerrogativas y que si hay garantías. Pero las garantías es cuando él dice, no cuando se firmaron. Esto está en desarrollo. No debemos dejar a Venezuela en las manos de estos truanes que gobiernan en este momento. Pero esa realidad está dando, mientras
el programa de paz del señor presidente de Colombia hace aguas. La FARC se retira del programa alegando que se han puesto algunos oficiales mientras ellos se mantienen con sus armas. Y en realidad, Fernando, estimamos televidentes y radioescuchas, el problema es que a la FARC, estas disidencias y su llamado Estado Mayor, le conviene más el negocio del narcotráfico que la paz. Esa es la verdad. Y el ELN captura al papá de un jugador. De Lucho Rodríguez. Y dice que se equivocaron, pero no lo sueltan. Sí. Entonces la paz y los acuerdos están haciendo agua. Mientras el país se polariza con el mismo esquema que llegó Petro al poder, solo que él fue a votaciones, en donde movimientos populares se dieron a la tarea de debilitar el centro político del país. Y el resultado fue que ganó la izquierda. Y la izquierda ha llevado al país en corto plazo a un callejón sin salida. Y si usted va a Bolivia, allá el problema es inmenso. Las acusaciones que Luis Arce hace contra Evo Morales y la que Evo Morales hace contra Luis Arce, el presidente, y el presidente del partido, de la misma coalición que ya del mismo vientre salieron los dos lobos, son terribles y le hacen un daño extraordinario. El análisis que hicimos del riesgo país de Bolivia es altísimo. Como consecuencia, el riesgo general de ese país se acrecenta y como consecuencia el costo del dinero para ese país, y particularmente en dólares, se incrementa. Así es. Estos problemas que usted está viendo, más la guerra, más todo lo que está pasando con el incremento del antisemitismo, un sistema de odio, Fernando, increíblemente perverso. No hay nada peor que los prejuicios. Pero ese prejuicio no solamente está contra los israelitas, está contra los musulmanes, está contra los negros, está contra los indígenas. Pero el mundo avanza en esas contradicciones, en esa contracción. Y nosotros aquí en Panamá, le hablo un poco de ello, tengo unos minutos hablando de eso. Sí. Fíjense qué tenemos nosotros aquí. Dos cosas más. El gobierno de Uruguay, 3 ministros han caído. Pero dime quién está. 3 ministros han caído. El ministro de Relaciones Exteriores y el ministro del Interior por cartas que remandaron y recibieron comunicación con un narcotraficante. Le habíamos dicho el eje que tenía en Paraguay. Bueno, Paraguay está acosado por el narcotráfico y es uno de los centros fundamentales del movimiento del tráfico por vía marítima y por vía aérea. Recuerde que Paraguay, como es un centro, está relativamente cerca de todos estos países. Ahí tiene esta situación en desarrollo vertiginoso. Pero en nuestro país, Fernando, nosotros tenemos que sentarnos y mirar las cosas en su justa perspectiva. En primer lugar, en un proceso democrático, no son dirigentes sindicales, ni obreros, ni pintores, ni agricultores los que determinan la conducta de la nación. La conducta de la nación la decide el gobierno de turno, que ganó las elecciones. Sí. Y si usted no quiere, puede presionar por la vía democrática. Pero a 6 meses del proceso electoral, queridos amigos del movimiento sindical y del movimiento indígena, ¿cuál es la salida más correcta de una democracia? Las elecciones. Claro. Si usted cree que el pueblo ya habló, si usted cree que usted tiene la mayoría, ¿por qué no vamos a elecciones y se acabó? Y dentro de ese proceso electoral, el gobierno entrante asume toda la responsabilidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la dinámica política panameña? Lo que ellos saben, que también sabemos nosotros, es que esta radicalización del movimiento sindical, de la construcción y de la indígena, que ya no controlan tampoco, y de los radicales que hablan de todo y saben de poco, ha llevado a un aislamiento al movimiento que encabeza la candidata Gordón, que incluso se expresó de que los alimentos que no llegan a nosotros son alimentos de la burguesía, que come la oligarquía.
La oligarquía come plátano. No tengo la menor duda que comerá plátano. Yo no tengo la menor. Que come arroz, que coma pollo. Los pobres también comemos pollos. Los pollos también fríen huevos. Los pollos también compran tomate, perita. No comprarán otras cosas exquisitas. Y además las exquisitas vienen enlatadas. O vienen de fuera. O vienen de afuera. Mi querida candidata a presidenta. Sobre eso, José, quiero empezar nuestras entrevistas porque está con nosotros Eric Fidel Santamaría, él es productor, ex diputado. Don Eric Fidel, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Está en ese área. Don Eric Fidel, buenos días. Eric Fidel Santamaría está en ese área, es productor del área del Oriente Chiricano y es uno de los que estás padeciendo. ¿Se acuerdan que lo tuvimos el año pasado en julio, cuando se dio también este cierre cal y canto del occidente del sí, y país? mientras sale, Fernando, Ajá. quienes más están sufriendo el desabastecimiento no son los supermercados nada más, No, todos sino los las tienen. tiendas pequeñas. ¿Quién compra en las tiendas pequeñas todos los días? Los trabajadores y trabajadoras de esta nación. ¿A qué precio? A un precio de 3 veces el valor de esa tienda. ¿Y qué pasa con los productores pequeños y medianos y grandes? Se están perdiendo no solamente la cosecha, sino la cría de animales, que además tienen un problema de desabastecimiento de insumos para producir Claro. y de producción que se pierde. Entonces, ¿quién se afecta con estos cierres? No, así ¿La es. oligarquía? No, lo que se afecta es los productores y los grandes consumidores, que son la mayoría de los pueblos panameños trabajadores.